Buenos días a todas y todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de Alganda, a nuestro espacio de Twitch semanal. Y ya sabéis que los viernes son viernes de comunitario, que hablamos pues de nuestro proyecto Entre Paseos en los barrios de El Carmen y del Pilar, aquí en Talavera de la Reina, que es desde donde transmitimos. Y siempre intentamos pues contaros un poquito en qué estamos y cómo va el proyecto y cómo trabajamos desde la educación social, el trabajo social y, y la perspectiva comunitaria en estos barrios. Bueno, yo estoy encantada de estar de vuelta. Ya sabéis que he estado un par de semanitas fuera y ya estamos aquí de nuevo con las pilas cargadas para contaros muchas cosillas. Como siempre, empiezo recordando, por si no estáis aún suscritos, que podéis suscribiros a nuestro canal, podéis seguirnos, podéis compartir nuestro contenido con personas que penséis que le puede gustar, que le puede interesar, también en vuestras redes sociales. Y, por supuesto, participar en el chat y comentarnos todo lo que os vaya surgiendo según nos vais escuchando y para nosotras siempre, pues siempre es una alegría ver que las personas interactúan y que van saliendo estos contenidos y van tomando fuerza. Dicho esto, a ver, ¿qué os traigo esta semana? Bueno, pues esta semana os traigo algo que igual os suena, porque si yo no me equivoco o si ya vais siguiendo un poco la andadura de Alganda desde hace tiempo, bueno, ya os digo que creo que no me equivoco cuando digo que mi compañero Gabri ya habló de esto, de Guadabarrios, o si nos seguís, pues seguro que os suena porque es una actividad muy chula que llevamos ya años llevando a cabo en los barrios, con sus altibajos, como todo, con sus jornadas que funcionan estupendamente, con aquellas que no funcionan tan bien y demás. Pero bueno, está teniendo su continuidad, está teniendo su respuesta y hoy os quería hablar un poquito de esto. Os pongo por aquí el cartelito. Y sobre todo también de todas las implicaciones que tiene, más allá, como siempre, de lo evidente. Sabéis que lo comunitario muchas veces, las actividades no son proyectos grandiosos donde podemos sacar una enorme foto de las actividades. Creo que en educación esto pasa mucho, que en general, en educación, en acción social, que parece que la actividad es simplemente una propuesta aleatoria que un día se nos vino a la mente, pero para nosotras, para las profesionales que trabajamos y demás, siempre tienen un tremendo trasfondo, una tremenda implicación en muchísimos sentidos. Entonces, bueno, pues hoy os cuento un poquito para las que no sepáis o para las que se hayan olvidado de qué va Guadabarrios. ¿Aquí? No, aquí. Esto del efecto espejo que hace la cámara no lo controlo yo nada bien. Bueno, por aquí ya tenéis el cartel del próximo Guadabarrios, que lo vamos a celebrar el próximo sábado, que es 11 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, ¿vale? Aquí dentro de los barrios, concretamente delante de la estación de tren, que ahora os enseño un poquito, si queréis, para los que no conozcáis Talavera, pues bueno, la estación de tren maravillosa, estupenda, está aquí. Y bueno, en ese espacio que habéis marcado en amarillo, que para los que conozcáis Talavera era donde estaba antiguamente la terraza del bar de la estación, pues es donde vamos a estar haciendo esta actividad, debajo de la parrita, sombra, todo idílico, maravilloso. Además es una localización que nos permite tener espacio por todo este tema del COVID, que aunque
la vacunación y todo va muy bien, pues sabemos que se sigue transmitiendo y que hay que guardar esa distancia interpersonal. Entonces, bueno, nuestra estación de las talaveranas y talaveranos, y aquí es donde se va a celebrar Wala Barrios. Ya os digo, el próximo sábado 11 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Y para las que no sepáis qué es esto, diréis, ¿qué es esto de Wala Barrios? Vale. Por el nombre quizás dilucidáis o entendéis el chiste entre Wallapop, pero traído un poco a Wala Barrios y dándole otro formato, ¿vale? Wala Barrios es un espacio de intercambio, como bien vemos en el cartel ahí grande en mayúsculas y en azul. Es un espacio de intercambio, en principio se conceptualizó como intercambio de cromos, de cartas, por ejemplo, que sirvan ahora mismo para juegos de rol, juegos de mesa, por ejemplo las Magic o las de Pokémon, esta clase de historias, y un poco ese intercambio también de juegos de mesa o de elementos de juegos de alguna manera analógicos, más físicos. Y también luego teníamos esa parte de intercambio también pues de videojuegos y demás, y bueno, está un poco destinado sobre todo a estas personas que se interesan por estas temáticas, también quizás intercambio de cómics, de libros, también bastante abiertas siempre desde el principio a lo que las vecinas y vecinos tuvieran por casa, quisieran traer y estuvieran interesadas e interesados en intercambiar, porque bueno, aquí cada uno tenemos nuestros intereses y siempre hay quien te sorprende y mil cosas que se nos escapan, que no conocemos y que quizás en la vida de otra persona están en boga y tienen ahí todo el sentido que lo traigan al espacio. Entonces, bueno, la idea era un poco esta desde el principio, se sigue manteniendo, juntarnos en algún espacio público de nuestros barrios. Hemos tenido varios porque hemos ido rotando entre distintas plazas, parques, calles de los barrios, y bueno, juntarnos unas horas, compartir nuestras aficiones, nuestros gustos, conocer a otras personas de la ciudad o de nuestro barrio que compartieran las mismas aficiones, y bueno, pues si encima lo podemos hacer con un sistema alternativo al monetario, es decir, con el trueque, donde podemos intercambiar, donde podemos negociar y demás, pues mejor que mejor, porque bueno, yo creo que a todos nos beneficia cuando tú ya tienes un libro, un cómic, unas cartas que ya no usas o tal, pues como hacíamos todas y todos en el patio del cole, ir, negociar, intercambiar y hacerte con algo que realmente quieres y necesitas. Y esta es un poco la idea madre de todo esto de Wala Barrios, y como os cuento ya es lo que sigue siendo. Pero poco a poco, como todas las actividades que están teniendo una continuidad a lo largo de los años en el proyecto Entre Paseos, pues ya sabéis que nosotras siempre estamos atentas a las realidades que vemos y que nos transmiten las personas de los barrios. Y entonces veíamos, por ejemplo, que también tenía mucho que ver el desarrollo de la actividad con la época del año en la que estuviéramos. Y, por ejemplo, en esta época, en septiembre, como todos sabemos, es la vuelta al cole, pues sí que nos preguntaban mucho, demandaban mucho si teníamos mochilas, estuches, libros de texto que sirvieran, cuadernos, bueno, todo lo que viene siendo el material escolar. Y bueno, pues como siempre decidimos dar respuesta a esta demanda. Claro, desde un formato quizás un poco diferente, porque yo creo que todas, o yo por lo menos, por ejemplo, cuando iba al instituto, bueno, en bachillerato ya no te prestaba los libros aquí en Castilla-La Mancha, que para los que seáis de fuera de la comunidad autónoma, durante la educación secundaria obligatoria y, si no me equivoco, durante la primaria, en las escuelas públicas, no concertadas ni privadas, obviamente, Castilla-La Mancha sí que tenía un sistema
de renovación de los libros en la que las alumnas y los alumnos nos lo pasábamos. Tú heredabas los libros, de alguna manera te los prestaba el instituto de alumnos de otro curso y se intentaba mantener durante 4 cursos. Bueno, esto fue o era un alivio para muchísimas familias, pero por ejemplo cuando ya llegabas a bachillerato te tenías que comprar los libros con el desembolso que eso supone. Ahora hablaremos de esto. Entonces yo por ejemplo sí que recuerdo que sí que había ahí un sistema medio clandestino o extraño, que yo creo que es común en muchísimos institutos y ahora mucho más con las redes sociales y demás, de compraventa de libros y demás, pues si no te los habían cambiado a gente que ya había pasado el curso, a ti siempre te salía más barato, esa persona recuperaba algo de dinero para comprar sus libros del año siguiente y se mantenía así. Pero como os decía antes, no deja de ser un sistema de desembolso monetario, donde al final tienes que tener, aunque sea menos, un dinero que gastar en estos libros y demás, que sabes que te van a servir para un curso y después, si tienes suerte, consigues revenderlos o si no, pues normalmente son libros que no volvemos a consultar en años posteriores, que se quedan en una caja, en el sótano o en la guardilla de casa. Aquí dentro de los barrios, en uno de los colegios concertados, también existía, no sé si sigue existiendo este año o lo retomarán por todo el tema COVID y demás, la pandemia, como ya sabemos, ha dilapidado muchas iniciativas que funcionaban, pero bueno, en este caso era un colegio concertado, en Lope de Vega, creo que puedo decirlo, y si no podía, pues ya lo he dicho, que sí que tenían también tradicionalmente un mercadillo, pero también iba en esta línea, yo que os comentaba, de revender los uniformes que ya no valían, los libros que ya no tal, incluso yo recuerdo que tenía mucha salida los parches con el escudo del colegio que se compran y se cosen a los polos, a las camisas, pues porque como ya os comento, van con uniformes, concertada y bueno, y siempre se montaba este mercadillo, claro, a precios populares, pero, insisto una vez más, no deja de ser un desembolso para las familias, claro. Entonces, en este sentido, desde hace un par de años, Gualabarrios, en el mes de septiembre, ha querido tomar esa idea del reciclaje y la reutilización de los materiales escolares, pero dándole una pequeña de vuelta y llevándonosla al trueque, al intercambio, de manera que posibilitemos a las personas acceder a estos recursos sin que siempre sea un desembolso importante. Y aquí tenemos, por lo tanto, bueno, barrios, vuelta al cole. También se recoge, de alguna manera, material escolar y ropas escolar, a esto me refiero, si alguna persona quiere donarlo. Y después, pues siempre buscamos asociaciones que lo reparten o personas que lo puedan necesitar, pero no es la línea principal con la que se plantea y se trabaja. La línea principal, como os comento, es venir, estar físicamente, viendo lo que hay en el mercadillo, conociendo a las otras personas, observando y usar ese trueque como vía para hacernos con estos materiales, ¿vale? En años de pandemia, es decir, 2020 y demás, sí que es cierto que tuvimos que recurrir a simplemente recoger donaciones y desinfectarlo todo muy bien y después distribuirlas y demás. En algunas ocasiones algunos negocios locales también han colaborado con esto y demás, pero ya os comento que no es el formato que para nosotras más aporta. También porque la diferencia entre un intercambio y una donación a nivel comunitario, a nivel de intervención social, es interesante. No seré yo quien desmerezca la grandísima labor que hacen muchísimas entidades y muchísimas asociaciones, en muchas ocasiones también sin ánimo de lucro, con la recogida de donaciones y el reparto de las mismas, pero sí que hay un factor en las personas que reciben esas donaciones de dignidad social, yo creo, o lo llamaría de alguna manera, donde no es lo mismo un intercambio
que una donación, es decir, no sentir que siempre eres un sujeto o una persona cuya vida constantemente está subvencionada por otras y demás. Ahí hay un factor de dignidad social que es muy importante cuando trabajamos dentro de lo comunitario. Es decir, no ser siempre asistencialistas y evidentemente en una situación de emergencia ese recurso está ahí y es completamente necesario, pero procurar no ser siempre asistencialistas, sino crear esta clase de espacios de encuentro, de participación, donde generemos alternativas a las personas que quizás no tienen esos recursos monetarios, para que no siempre tengan que depender de la caridad, de la buena voluntad, de las donaciones de entidades, ya sean públicas o privadas, sino que también sean dueñas de sus vidas, manejen con independencia y sin ninguna supervisión los recursos que tienen a su alcance, que no tengan que ser siempre monetarios y de alguna manera esa independencia y ese control sobre nuestra vida, nuestros recursos, sea real y no dependa siempre de tal asociación que nos echa un cable de más. O sea que este es uno de los sentidos en el que yo intentaba explicar que espacios como este de intercambio, como Gualabarrios, cuando se adaptan realmente a las necesidades, como en este caso es la vuelta al cole, pueden tener una gran carga social, pueden tener realmente una gran importancia dentro de proyectos comunitarios, dentro de proyectos donde, en definitiva, como he dicho muchas veces, lo que intentamos es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. Y puede parecer, no sé, como que sobredimensiono la carga que tiene esto o que todo el mundo, mejor o peor, podría acceder a todos los materiales de la vuelta al cole para sus hijas e hijos. Alguien puede venir y decirme qué pasa con lo público, con la escuela pública, que no cuesta un duro y demás. Y creo que a veces desdibujamos un poco la realidad que supone la educación de nuestros hijos e hijas, sin desmerecer tampoco, por supuesto, el magnífico sistema educativo público que tenemos que defenderlo a capa y espada, por supuesto, aquí en España. Pero bueno, no nos olvidemos de alguna manera pues de todo esto. Entonces, a ver, si yo consigo configuraros el OBS, es que sí, quería que habláramos un poco también de esto, del coste que tiene para las familias la vuelta al cole en España, ¿vale? Traigo dos informes, el primero que vamos a ver, como veis, lo publica Ayuda a Nación en 2019 y creo que esto sirve mucho para hacernos a la idea de lo necesario que es generar alternativas para que estas personas accedan a algo tan básico como una mochila, una ropa adecuada, un material escolar adecuado, por supuesto, unos libros y en la época en la que estamos muchas veces también materiales digitales para que sus hijas e hijas hijos no empiecen ya el colegio con una desigualdad de base, porque estos son desigualdades de base. Cuando un niño, una niña no puede tener estos materiales, pues ya no partimos desde el mismo punto. Entonces, bueno, vamos con la gran pregunta: ¿cuánto cuesta la vuelta al cole por hijo o hija en España? 2019, año prepandemia. Todavía no necesitábamos ni tablets, ni webcam, ni ordenadorcitos para hacer clases semipresenciales. En 2020 esto, pues como comprenderéis, también generó una brecha que ya hemos hablado de ella, yo creo, también en muchas ocasiones. Bueno, pues Ayuda a Nación en este artículo, que lo podéis encontrar fácilmente en la web, lo que comenta, bueno, es lo primero que obviamente hay unas condiciones dependiendo de la etapa escolar en la que se encuentre los hijos e hijas y también la comunidad autónoma, pues hay una diferencia, pero el gasto medio anual
por el alumnado entre 3 y 17 años fue de 1.212 euros por niño o niña. Esto, claro, entendemos siempre de media. Si el centro era público, este gasto bajaba hasta los 841 euros y, bueno, en el caso de la educación privada se situaba en 1.856. Si me perdonáis, yo creo que de los comentarios que yo haga, quizás excluyo o entendemos que se excluye la educación privada porque entendemos que una familia con una situación tremendamente precaria en lo económico, pues seguramente, habrá casos excepcionales que a mí se me escapen, pero seguramente no va a enviar a sus hijos e hijas a un colegio privado. O sea, entendemos que las personas que mandan a sus hijos e hijas a esta clase de colegios ya tienen un mínimo de recursos económicos para afrontar estos gastos. Pero quizás en el caso de las escuelas públicas o concertadas no es así. E incluyo a las concertadas porque esto ya lo he comentado en alguna ocasión también. Talavera de la Reina, en este sentido, es una ciudad muy particular. Es la segunda ciudad de España, después de una en Cataluña, que no recuerdo cuál era, con mayor concentración de escuelas privadas, es decir, de colegios de primaria y algunos incluso imparten secundario, escuelas concertadas. Esto viene por una coyuntura histórica donde hace 40, 50 años, incluso 60, Talavera crece demográficamente muy deprisa. La escuela pública no abarca en aquel momento el nivel de niñas y niños que deberían asistir a la escuela y estar escolarizadas, y en este sentido se crearon varias cooperativas de maestros y maestras que lo que hacen son crear escuelas concertadas que dan respuesta a esto y, bueno, con bastante calidad. Entonces se han mantenido en el tiempo y a día de hoy es importante la cantidad de escuelas concertadas que hay en Talavera de la Reina, y muchas familias pues quizás no tienen las mejores condiciones económicas, pero sí están mandando a sus hijos e hijas a estas escuelas. Que por supuesto, igual que las públicas, cuentan con programas de becas y ayudas para libros y tal, pero ya sabemos, ayudas de comedor, etcétera, ya sabemos que estas ayudas no siempre subsanan las necesidades de la población, no siempre llegan a todo el mundo que las necesita, o incluso hay veces que son ayudas parciales y las familias se ven obligadas a rechazarlas antes que aceptarlas, porque si las aceptan tienen que pagar la otra mitad del coste de lo que sea que les estén subvencionando, por ejemplo el comedor. Entonces, bueno, las ayudas están ahí, las becas están ahí, pero no siempre palian estas necesidades, ¿vale? Seguimos, si queréis, revisando un poquito el estudio de Ayuda Nación 2019, que, bueno, Nada nuevo bajo el sol comentaba que los libros de texto son el mayor desembolso, asciende a unos 500 euros, y bueno, y luego está seguido de ropa y uniformes, que son un 32% del presupuesto que se deja a las familias en financiar la vuelta al cole, y por último, pues bueno, mochilas, cuadernos, bolígrafos, que son un 14% del gasto. Quizás son los materiales más baratos o que más se pueden reutilizar, heredar de hermanas, primos, vecinos, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás esa es la parte más minoritaria del gasto, pero que sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, bueno, claro, luego viene la parte de que según va subiendo el nivel de estudios, como comentábamos antes, por ejemplo, cuando ya pasan a bachillerato, se incrementan todos estos gastos en unos 100 euros. Entonces, bueno, también hablan del precio fijo que por ley tienen los libros, que no permite que, por mucho que comparen entre una librería u otra, pues se ahorren especialmente una cantidad significativa de dinero. Bueno, claro, esta es otra. Lo que os comentaba antes de las ayudas, de los préstamos, de las financiaciones,
Pues aquí, por ejemplo, en este estudio de Ayuda a Nación comentan que en algunas comunidades como Andalucía, Navarra o la Comunidad Valenciana, estos programas de acceso a libros gratuitos o de préstamo en primaria y secundaria están abiertos a todo el alumnado, como ocurría en Castilla-La Mancha. Hablo siempre en pasado porque, sinceramente, no sé si lo mantienen este curso 2021-2022. Espero que sí, ¿vale? Y en otros casos, también lo que os comentaba, hay que cumplir requisitos para poder ser beneficiarias. Y ahí es donde muchas veces, muchas familias que realmente no lo necesitan, se quedan fuera porque, por lo que sea, no cumplen alguno de los requisitos que se han puesto para ser beneficiarias de estas ayudas. Y bueno, y aquí llegan un poco a la conclusión que ya estamos llegando nosotras, y es que las familias con pocos recursos, donde hay una precariedad económica, laboral, sistemática, no pueden asumir estos gastos, no pueden asumir tampoco la mitad de estos gastos. Y claro, estamos hablando de gastos por hijo, pero muchísimas de estas familias no solo tienen un hijo a cargo, tienen 2 e incluso 3, con lo que imaginaos el desembolso que supone aparte en un mes. Hay muchas librerías, muchos lugares ahora, muchas papelerías que ofrecen financiación, es decir, fraccionar los pagos, pero entonces la situación en la que dejamos a esta familia es que se endeuda para poder mandar a sus hijos e hijas a la escuela. Entonces tenemos que dar respuesta, claro. Porque, bueno, como veis, también hablan de las igualdades de condiciones. Estos niños, estas niñas, ya no empiezan ni siquiera el curso en igualdad de condiciones. Claro, nosotras y nosotros en los barrios que trabajamos aquí en Talavera de la Reina, tenemos un índice importante de esta clase de familias que bueno, ya con la anterior crisis, ahora con la actual, hay datos que dicen que la mayoría de la población aquí en Talavera de la Reina y especialmente en los barrios del Carmen y del Pilar tienen trabajos del primer sector, perdón, voy a consultar la palabra exacta porque me ha gustado mucho cuando estaba consultando la investigación, que son, perdón, sí, trabajadores de ocupaciones elementales. A esto me quería referir, ¿vale? Son trabajadores cuyos empleos no están especialmente bien remunerados, que ya tienen bastantes dificultades en casa para llegar a final de mes, en un mes corriente y moliente. Imaginaos este año donde el trabajo está tremendamente precarizado, donde el acceso al trabajo está siendo tremendamente difícil y donde, por ejemplo, ahora venimos de un verano donde hemos tenido máximos históricos en los precios de servicios básicos como la luz. Hay familias que están ahogadísimas y de repente llega septiembre y tienes que mandar a tu hijo o a tus 2 hijas o a la escuela equipadísimas, y tenemos esto, tenemos que a lo mejor no estamos cumpliendo, por lo que sea, los requisitos que piden en nuestro colegio para becarnos, o que directamente no existen esta clase de programas o demás. Incluso aunque en el mejor de los casos existiera este programa donde nos dejan los libros, seguiríamos teniendo que hacer un desembolso de 300 o 400 euros por hijo para mandarlo a la escuela completamente equipado con su ropa, su material y todo lo demás. Esto es inasumible para muchísimas familias. Bueno, ahora si queréis vemos un poquito gastos. Aquí tenemos, ¿vale? De 2020, año cole, que bueno, como veis la fuente es la OCU, ¿vale? Bueno, el gasto medio escolar ascendió en este caso a 1.937 euros. Estamos hablando casi de 2.000 euros por hija o hijo a cargo, ¿vale? Y bueno, en los centros privados la cifra puede hasta triplicarse, pero como os comentaba, pues entendemos que quizás no es este el caso de las personas con las que nosotras trabajamos desde el proyecto comunitario. Y bueno,
esta encuesta, sobre todo, es muy interesante por por los gráficos que nos ofrecen, que yo creo que son lo interesante. Bueno, aquí veis también la tremenda brecha que hay entre la clase alta y las clases medias bajas, ¿vale? El gasto se diferencia notablemente, pero no tanto, como os comentaba, entre los centros públicos y los centros concertados, pero sí que notamos un tremendísimo incremento respecto a los centros privados, ¿vale? En el caso de este gráfico se sitúa el gasto de la educación pública, daos cuenta, de 800 euros que calculaban en 2019 a 1.071 en 2020. Todo este incremento, como os comentaba, debido a la situación de pandemia y todo ese desembolso que tuvieron que hacer las familias en medios digitales para que sus hijas e hijos pudieran seguir las clases de manera virtual. De esto ya se ha hablado largo y tendido. Las familias que, por ejemplo, sí, había un ordenador en casa, pero ahora no había conexión a internet, o de repente tengo 3 hijos y solo hay un ordenador en casa, me tengo que hacer con una tablet o con un portátil o con algo. Estas familias han visto incrementadísimo el gasto. Y claro, luego en 2021 se mantuvieron, por ejemplo, en bachillerato, muchas veces formatos semipresenciales que seguían obligando a las familias a este desembolso para cubrir ya no solo materiales físicos, que también seguían haciendo falta, sino además materiales informáticos y de conexión a la red y todo lo demás. Entonces, el incremento fue tremendo. Obviamente, todavía no tenemos estudios de 2021, curso 2021-2022, pues después de septiembre, para un poquito más adelante, seguramente OCU o otras organizaciones sociales harán estos sondeos que se sacan anualmente y veremos cómo queda ya la situación post-pandemia, de alguna manera, donde ya hay una vacunación, donde ya en teoría volvemos a la escuela presencial y cómo repercute esto en el gasto de las familias. Pero bueno, aquí tenemos la misma gráfica, pero ya cotejada según el tipo de centro y el nivel de estudios. Entonces, vemos en naranja la educación infantil de segundo ciclo, es decir, de 3 a 6 años tenemos un gasto de 1.200. En amarillo tenemos la educación primaria de 7 a 12 años, donde el desembolso sube a 1.232 euros, siempre hablando de la pública, y en educación secundaria de 13 a 16 años, sin embargo, el gasto baja a 844 euros por hijo e hija, ¿vale? Y bueno, en bachillerato vuelve a subir, que apenas se ve porque está en gris, pero volvería a subir a 886 euros por hija e hija. Lo que os comentaba, incluso en el mejor de los casos, cuando el gasto es moderado, entre comillas, o se subvencionan los libros, siguen siendo desembolsos muy, muy importantes, ¿vale? Bueno, la OCU aquí nos muestra lo que os comentaba, que en el mejor de los casos casi 500 euros. El gasto solo en libros viene a ser entre 120 y 230 euros durante todo el periodo escolar. Y aquí vemos un poco reflejados y desglosados los gastos fijos anuales que se tienen. Uniforme, que no solo tiene por qué ser uniforme en el cole concertado, sino lo que os comentaba, que tengan una ropa deportiva adecuada, que tengan una chaqueta en condiciones para ir al instituto o al cole, que tengan ropa adecuada para el curso escolar. Material, otros libros, luego esta es otra. Los viajes, las excursiones organizadas por el centro, que muchas veces también suponen otro desembolso extra para las familias que muchas veces, pues lo que os digo, ya se han visto obligadas a fragmentar los pagos o incluso a acceder de segunda mano o buscarse alternativas para acceder a estos materiales escolares. Las matrículas, el seguro escolar y bueno, aquí están contando con cuotas de AMPAs y asociaciones de madres y padres que yo quizás no lo incluiría en lo que son los gastos estrictos de vuelta al cole y material escolar respecto a las peques.
Y bueno, pues aquí ya, bueno, la OCU obviamente da muchos datos, el resumen es que mensualmente se quedaría el gasto medio en unos 170 euros, y que en Cataluña y en Madrid es donde más cuesta o es más caro volver al cole. No sé Cataluña, pero en el caso de Madrid sí que es cierto que también tira mucho de escuela privada y concertada, entonces quizás por eso sube el gasto y demás. Y bueno, aquí llegan a la conclusión, como os comentábamos también antes, que es que, bueno, que protegerse del virus ha costado dinero a las familias, por mascarillas, por desinfectante y por todo lo demás que os comentaba de los gastos del material telemático. Y bueno, aquí ya nos enlazan a un enlace de cómo recortar los gastos. Bueno, esto a mí me parece un poco gracioso cuanto menos, porque bueno, no creo que sea cuestión de las familias de recortar los gastos, quizás, sino de generar alternativas a nivel político, a nivel técnico y a nivel social que permitan a estas familias no tener que ajustarse el bolsillo en algo tan importante, necesario y en un derecho tan universal como es mandar a tus hijos e hijas a la escuela en igualdad de condiciones. Y por todo este pedazo de análisis que me acabo de marcar, es por lo que os comentaba que el espacio Gualabarrios realmente es muy potente en este sentido para afrontar la vuelta al cole de una manera alternativa, donde las familias puedan conseguir materiales y libros sin un desembolso monetario, a través del intercambio, a través de la donación y del trueque con vecinos y vecinas, donde no necesiten ir a pedir una ayuda que hasta octubre o noviembre no saben si les van a dar y tengan que adelantar el dinero, o donde no tengan que fraccionar un pago que les haga estar endeudados hasta el curso que viene para pagar los libros de sus hijas e hijas, donde no tengan en definitiva, que vivir una situación precaria. Entonces, en este sentido, entendemos y sí que tenemos experiencias previas de que han funcionado muy bien los mercadillos de vuelta al cole, porque realmente suponen un espacio digno y alternativo donde no tenemos que sacar la chequera necesariamente para poder conseguir todos estos materiales, y además incluso resulta divertido para los peques y las peques. Esto también, bueno, ocurre en todos los gualabarrios, no solo los de vuelta al cole, que los peques vienen con mucha ilusión, enseguida se ponen a mirar todo lo que hay, buscan a la persona que lo ha traído y se ponen a negociar y a intercambiar. Y en ese sentido yo creo que también dignifica, porque no, como os decía, no es la típica ayuda encomiable, pero donde tú vas y te dan lo que hay, que otra persona ha regalado de segunda o tercera mano, o a lo mejor nuevo, pero te dan un poco lo que hay, sino que también en muchas ocasiones, bueno, las mamás y los papás vienen con su lista de libros y de cosas imprescindibles, pero claro, los peques vienen y a lo mejor hay 3, 4, 5 carteras que se pueden intercambiar para escoger, o estuches o cajas de lápices o lo que sea que necesiten. Entonces también tienen esa oportunidad de escoger un poco qué les gusta, qué no les gusta, negociarlo, intentar conseguirlo, y se crea un espacio muy divertido. Aparte que bueno, como os comentaba, nosotros animamos y publicitamos ahora en el mes de septiembre que Gualabarrios se oriente esto a vuelta al cole. Pero sí que sigue realizándose este intercambio de cromos, de juegos, de libros, de objetos de diversa índole. Entonces muchas veces también se aúna esta cosa tan ilusionante de ir a por las cosas para el nuevo curso escolar con que encima consigo unos cromos que me gustan, o un videojuego que tenía yo fichado o algo así. Buenas, Roberto, bienvenido al directo. Muchísimas gracias pues, por conectarte y por estar con nosotras. Y bueno, esto un poquito que os comentaba, ¿vale? A ver, perdón, porque ya sabéis que o configuro el OBS o os hablo.
pero toda la vez me satura un poco el cerebro. Aquí, bueno, solemos no sacar las caras y tal, pero aquí, por ejemplo, veis un poquito esto que yo os comentaba, de que también y mayoritariamente pues se suelen intercambiar esto, cromos, cartas. Por ejemplo, mira, en el caso de la foto, yo no tengo ni idea de cuál es ese juego o cuáles son esas cartas, pero aparte de todo el espacio de la vuelta al cole, como os digo, pues dice Roberto, las Magic, ¿qué tiempos? Pues mira, el sábado que viene, si quieres evocar tiempos hermosos, vente al Gualabarrios, que a lo mejor alguien tiene ahí unas Magic para intercambiar. Lo que os comentaba, al final también es que es un espacio de socialización donde las vecinas y vecinos, pues míralo, yo no tenía ni idea, pero tú imagínate que esta persona con esa maravillosa camiseta de Nintendo se encuentra a Roberto en el Gualabarrios y se vuelven súper amichis, o a lo mejor solo por un rato, porque de repente tenemos ese interés en común, nos conocemos, hay un espacio y demás. Dice Roberto, ya no me quedan, oh Dios mío. Bueno, esta cosa de deshacernos de los trastos de nuestra infancia y adolescencia, desgraciadamente ocurre. También yo creo que para muchas personas el Gualabarrios es un espacio un poco remember donde, o a mí me ha pasado de repente cuando estábamos por allí, por ejemplo, venía alguien y nos sacaba los tazos de los Pokémon, que yo recuerdo que tenía un taco enorme. Cuando era jovencita era como esa nostalgia también muy linda y compartida de pues, todas esas cosas que nos ilusionaban y demás. También vienen muchas veces abuelos y abuelas con los nietos y las nietas. Muchas veces más por el interés de la persona mayor de intentar inculcar a los niños y a las niñas ese gusanillo del intercambio de los cromos y los tebeos y los demás. Igualmente a veces creo que pensamos que siempre que las niñas y los niños viven en un mundo súper digital donde ya no les interesan estas cosas y es cuestión quizás de traerlos a esta clase de espacios, de buscar estos lugares físicos y dejarles que exploren. A lo mejor no se van a interesar pues por los cómics que a nosotras y a nosotros nos gustaban de pequeños o lo que sea, pero van a encontrar quizás ahí un gusanillo del que podemos tirar también para separarles muchas veces un poco de la pantalla o que disfruten de las pantallas pero con compañía de otras personas y le den una vuelta a esos juegos y a esas ideas. Entonces, bueno, como siempre, yo hablando muchísimo aquí de todo este tema, os animo de nuevo a pasaros el sábado 11 a partir de las 10 de la mañana por la estación a este Gualabarrios y sobre todo, si sois de Talavera, conocéis gente de Talavera, todo lo que hemos comentado antes. Si sabéis de gente que tiene que afrontar ahora la vuelta al cole de sus peques y le podría venir bien este sistema de trueque que les pueda ahorrar un poco el enorme desembolso monetario que supone mandar a nuestros peques a la escuela, pasarle la info o animarle a que se pase por las redes sociales de la Asociación Alganda, por nuestro Facebook, nuestra web y demás, informarles porque realmente es un espacio que yo creo que justo en concreto en este tema de la vuelta al cole puede ayudar muchísimo a equiparar las condiciones de las que parten los peques a la hora de empezar el curso con el resto de... Y, a ver, perdón, es que me distraigo cuando me salta la notificación del chat. Dice Roberto, ahora que no hay mercadillo medieval, qué buena iniciativa en nuestra ciudad. Bueno, cierto, echamos muchísimo de menos. Aquí en Talavera, vamos, yo desde que me vine, siempre los primeros sábados de cada mes se hacía el mercadillo San Jerónimo por el casco antiguo e histórico de Talavera, que era una especie de mercadillo medieval ahí un poco totum revolutum, nuestro rastro talaverano, y yo creo que a todas y a todos nos gustaba mucho y lo echamos tremendamente de menos. Pero bueno, obviamente una celebración así y al nivel que se hacía, que como os digo ocupaba todo el casco, es imposible a día de hoy por el tema de las medidas de prevención que tenemos que seguir manteniendo.
Pero como habéis visto, para Gualabarrios hemos escogido un espacio en esta ocasión donde nos es posible distanciar muchísimo los puestos, donde nos es posible realmente mantener esa distancia social y acudir con seguridad y con confianza, y aparte que tenemos un poco de sombrita porque quizás septiembre todavía nos sorprende un poco y tenemos calor el fin de semana que viene. Entonces sí, la verdad es que desde Alganda, desde Entre Paseos, hemos echado muchísimo de menos esta actividad, la sentimos muy nuestra, nos la propuso un vecino y allá por 2018, yo si no me equivoco, y estuvimos con él dándole forma, repensando, ha sido también una actividad de insistir y de fondo, porque como os digo ha tenido sus altibajos, sus sesiones donde ha funcionado muy bien, otros fines de semana donde por lo que sea no ha funcionado nada, pero estamos muy contentas realmente de poder ofrecer este espacio con toda la carga beneficiosa que estamos convencidas de que supone para los barrios. Y demás. Entonces, pues sí, pues os animo a que compartáis la info, a que os acerquéis, a echar un ratito la mañana del sábado con nosotras y nosotros y curioseéis, traigáis alguna cosita que tengáis por casa que quizás ya no le deis mucho uso y os animéis a este intercambio y demás. Y lo que os comentaba, si por lo que sea no queréis intercambiar o hacer trueque, pero tenéis algún material escolar que penséis que podéis donar, aunque no es el objetivo principal del mercadillo del Gualabarrios, podéis traerlo y buscaremos quien lo necesite para donarlo, o se lo podemos ceder también a otras entidades, otras asociaciones con las que ya hemos colaborado largo y tendido que gestionan esta clase de donaciones y recursos. Y bueno, como siempre, yo aquí me lío a hablar mucho, mucho, mucho. De hecho, voy a hacer un break para beber un poquito de agua y vamos a ir cerrando. Pero no sin antes comentaros un poquito. Bueno, ya sabéis que durante todo agosto, cambio de tema, radical. Durante todo agosto ya sabéis que hemos estado con el concurso de poesía comunitaria, también obviamente es del proyecto Entre Paseos, y bueno, pues el pasado martes, día 31 de agosto, ya finalizó el plazo de presentación de todas las personas que quisieran participar, y tenemos que decir que para esta primera edición de este concurso de poesía, pues estamos muy contentas y muy satisfechas, no tanto por el volumen de participación, es decir, de poemas y escritos que hemos recibido, que ha sido positivo, aunque he de decir que moderado, sino sobre todo por el interés que ha despertado. Aparte de reconfortante, es un indicador que siempre tenemos que tener en cuenta cuando las personas se acercan y te dicen, oye, qué buena idea, qué buena iniciativa, qué chulo, se lo voy a pasar a mi amigo fulanito que le gusta escribir, lo voy a compartir, avisadme cuando salgan los resultados porque quiero leer, a ver qué os mandan, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, a pesar de que hemos tenido que modificar un poquillo el formato de hacer esto, porque en un principio lo conceptualizábamos más en un formato presencial, en la línea en la que se han hecho cosas similares quizás en otros países y en otras ciudades de España, donde tiene más un formato de slam poetry tradicional, donde se recita y la gente se junta y se van haciendo rondas y demás de construcción de poesía comunitaria propiamente dicho, es decir, en común. Pero bueno, este año, por ser la primera edición en las condiciones en las que estamos, nos pareció bastante apropiado adaptarlo un poco y lanzarlo, además, en agosto, que es un mes que mucha gente no está en su residencia habitual. Perdón, un segundo, por favor.
Perdón, ya estoy de vuelta. Como sabéis, pues bueno, estas son las cositas del directo y como sabéis, retransmitimos desde la oficina. Hay otros días que mis compis están por aquí. Hoy estoy sola y bueno, pues no podemos desatender a las personas que nos llaman, entonces me ha tocado atender el teléfono. Y yo que os estaba contando, eso, que estamos muy agradecidas, agradecidísimas, súper contentas con todas las personas que han participado y también con todas las personas que han compartido la info del concurso y se han interesado y nos han felicitado por la iniciativa. Es muy reconfortante y aparte nos indica que vamos por el buen camino cuando las personas pues eso, pues les mueven y les gustan las acciones y las actividades que proponemos desde el proyecto. O sea, para mí es un gran indicador, vamos bien, no estamos sacando las cosas que a nosotras nos hacen ilusión a título personal, sino que realmente estamos partiendo de un interés que es real en la comunidad, en los barrios, en las personas y después funciona. Entonces, bueno, la semana que viene sacaremos finalistas y personas ganadoras y demás, porque tenemos que leer un poquito y hacer consenso, pero bueno, podréis consultar todos los resultados en nuestras redes sociales y todo lo demás. Y bueno, pues por esta parte era esto, era dar muchísimo las gracias. A lo mejor me cuelo, pero creo que es algo que seguiremos haciendo de manera anual, porque de verdad que ha resultado muy positivo y muy lindo poder leer a las vecinas y vecinos y ver que era algo que ilusionaba, que gustaba, que tomaba forma. Y bueno, con esto creo que doy por finalizado el directo de hoy. Creo además que sobre todo en la primera parte he soltado al final muchísima info y he contado un poquito, o a mí me parece que es una radiografía acertada y necesaria de lo que supone la vuelta al cole cuando estamos inmersas en un proyecto comunitario, cómo nos tenemos que hacer cargo, cómo tenemos que conocer realmente la realidad de las familias y de las personas que viven en los barrios y cómo eso reporta en su calidad de vida, incluso en su dignidad, la manera de acceder o no acceder a estos recursos que son tan básicos. No debería ser así, pero así es y bueno, y me parece que ha sido muy interesante. También lo que os decía antes, para dimensionar un poco las actividades que hacemos y por qué las hacemos, no me parece ni siquiera necesario que todo el mundo tenga que darle toda esta carga a todo lo que hacemos, pero entiendo que para muchas personas Gualabarrios solo es Gualabarrios, ese espacio donde nos vamos a intercambiar unos cromos o unas cartas Magic, pero realmente para nosotras, como técnicos, como profesionales, en mi caso como educadora social, esta clase de espacios de participación son potentísimos, tienen una carga transformadora muy grande para las personas a las que llegan, para los barrios en los que se realizan esta clase de actividades y también me parece interesante compartir esta parte con vosotras, no guardárnosla solo para lo técnico, sino poner en valor oye, que un espacio así tan sencillo, una iniciativa que en principio parece tan básica, realmente posibilita a muchas familias acceder a recursos que son necesarios para escolarizar a sus hijos, aporta dignidad, aporta independencia a las personas y realmente pues dinamiza el barrio y yo creo que también nos hace repensar a nosotras como profesionales muchas veces desde dónde atendemos o trabajamos o ayudamos, que no me gusta nada esa palabra, a las personas, dónde nos posicionamos, si desde la solidaridad y el asistencialismo o realmente desde la dotación de herramientas, alternativas y recursos que permitan eso, a las personas ser independientes, mantener las riendas de su vida y de realmente escoger, independientemente de su situación socioeconómica en este caso. Así que muchas gracias a todos y todas, y ya me lío muchísimo,
porque hablo muy deprisa y porque cuando me han llamado he perdido el hilo de todo, pero nada, muchas gracias, como siempre, a quienes nos ven, a quienes comparten, a quienes se suscriben y ven todo esto. Muy agradecidas de tener este portal al mundo y de que algunas, ya seáis muchas o pocas, pues nos veáis y os intereséis por todo lo que vamos haciendo desde la Asociación Alganda y en este caso desde el proyecto Entre Paseos. Así que, pues nada, como siempre, espero que paséis buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Un saludo.